Muy buenos días, extraordinario domingo 20 de febrero del 2022. Le damos la bienvenida a los hermanos Laura, Raúl, Miguel, que está por ahí, pasó recién de largo. También a los hermanos que se van a ir sumando en la clase de hoy, donde estamos estudiando las cartas de la prisión. El motivo por el que estudiamos las cartas de la prisión tiene que ver con esa vislumbre anticipada que el apóstol Pablo tenía de la plenitud que hoy promulgamos, que hoy manifestamos en la medida de nuestra operatividad. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo está Pastor Abraham? Bienvenidos a la clase de hoy. Le vamos a dar unos minutos, si bien empezamos un poquito más tarde hoy de nuevo. Llegué al auditorio y dije, bueno, mis alumnos van a tener todo listo. Ni el mate, Laura, estaba listo. Ni el mate. Bueno. Así que estamos ya listos para empezar de nuevo. Vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Antes, un breve repaso. ¿Cuántas son las cartas de la prisión? 4 cartas. Hablen fuerte para que todos puedan oír, ¿sí? 4 cartas de la prisión. ¿Cuáles son esas cartas? Efesios 1. Bien. ¿Alguna otra? Colosenses, Filemón y Filipenses. Extraordinario. Bien. ¿Cuándo fueron escritas las cartas? Cuando Juan estaba preso. No. Juan no tiene nada que ver. Perdón, Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, esperando su juicio frente al César, ¿sí? En el año 62 aproximadamente, ¿sí? 60, entre el 60 y el 61. Bien, vamos a orar, ¿sí? Así nos enfocamos de lleno en la clase. Les pido, nos ponemos de pie un poquito los que estamos en el aula. ¿Cómo está Rosa? Buen día para vos ahí en La Rioja. Rosa seguramente la semana que viene nos acompaña en la clase acá, presencial. No sé si estoy haciendo bien en decir que venís, pero te estamos esperando, Rosa, para conocerte personalmente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, este tiempo que nos permitís abrir tu palabra con libertad, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Yo te ruego, Señor, que nos muevas al conocimiento de tu persona, de tu obra, de tu gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Miguel, te voy a pedir, bájame 2 puntitos allá. Tiene razón Laura, estaba un poquito más fuerte la música que lo que debe. No quiero que interfiera. Bien. Efesios capítulo 1, verso 3. Ahí está bien. Vimos una introducción en el verso 1 y verso 2 de la clase pasada. Los que quieren repasarla pueden ir al archivo. Ahí está como introducción a la carta de los Efesios. ¿Sí? Está subido en el muro mío de Face. Y nos quedó una explicación, ¿sí? Que la vamos a hacer ahora. Es una explicación técnica. Cuando hablamos en Efesios capítulo 1, verso 1, alguien que lo lea, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos fieles en Cristo Jesús, que está en Efeso. Esa expresión, a los santos y fieles, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Ese que están en Éfeso tiene una particularidad, una curiosidad.
En los manuscritos más antiguos no aparece la expresión que están en Éfeso. Recuerdan que el motivo, la forma del estudio que estamos haciendo es una exégesis. Es palabra a palabra, línea por línea. Sí vimos el verso 1 y el verso 2 en la introducción la semana pasada, en las salutaciones, cómo Pablo se presenta, cómo escribe y a quién les escribe. Pero en el a quién les escribe, les tengo que decir que esa expresión que están en Éfeso, gracias Raúl por ahora, esa expresión que están en Éfeso no aparece. ¿Qué significa entonces? Si toda la carta está orientada a personas, sácalo por favor acá, cortalo ya, porque si vamos a estar con propaganda en todo el... Bien, les decía, el verso 1, cuando dice que están en Éfeso, esa expresión no aparece, ¿sí? Sin embargo, nos da a pensar otra expresión de la carta de Colosenses que tiene una conexión con este texto. Por favor, alguien que lea Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, sed que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que las de la Odisea la lea también vosotros. Por favor, alguien que busque la carta de la Odisea en el Nuevo Testamento. No la van a encontrar, porque la carta de la Odisea no está. Es una carta que algunos dicen la carta perdida del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. No hay ningún escrito de Pablo a la Odisea. Hay un escrito que Jesús le dicta a Juan para la iglesia de la Odisea, que forma parte es la séptima carta del final del capítulo 3 de Apocalipsis, pero nada que ver con esta carta. Entonces, ¿cuál es la carta a la iglesia de la Odisea? Para entender esto, tendríamos que observar la situación geográfica de las iglesias del Asia. Yo voy a hacer un dibujito, lástima sale al revés, capaz que si lo configuramos para la semana que viene, la imagen va a salir al derecho, pero sale al revés en el internet. Vamos a hacer un dibujito. Bien. Esto es el Asia, este sería la península de los Dardanelos, y acá tenemos algunas islas, ¿sí? Y tenemos la ciudad de Éfeso en la costa, que es la ciudad más importante de la provincia romana del Asia. La ciudad más importante, esto es Turquía ahorita. Todo esto es Turquía. La ciudad más importante de la provincia romana del Asia. Acá estaba una ciudad importante que se llamaba Hierápolis. Por acá estaba Colosas. Y acá estaba la Odisea. Eran ciudades dentro de una misma región. Se cree que el apóstol Pablo dirige desde Roma la carta, pone en Éfeso. ¿Por qué pone en Éfeso? Por el mismo motivo que Éfeso es la primera de las 7 cartas de Juan o de Jesús, que Jesús le dicta a Juan en el libro de Apocalipsis para anunciarle su pronta venida, ¿sí? Bien. ¿Por qué empieza el libro de Apocalipsis con Éfeso? Porque Éfeso era la ciudad más importante de la región, la cabecera de la región, cabecera política, religiosa, cultural, de toda esa región
del Asia Menor. Pero en realidad se cree que la carta pudiera haber sido dirigida específicamente a la Odisea y desde la Odisea distribuida en los diferentes lugares. Porque ¿cuál era el uso y costumbre de aquel momento? El uso y costumbre de aquel momento era, cada vez que se tenía una literatura apostólica, porque, escúchenme, no tenían Nuevo Testamento ellos. ¿Qué tenían? A los apóstoles, a los ministros, al Espíritu Santo y a las escrituras del Antiguo Testamento. No tenían Nuevo Testamento. Pero cada vez que ellos recibían un escrito apostólico, entonces lo hacían circular. ¿Entre dónde? Entre las iglesias conocidas, entre los creyentes conocidos. Las iglesias funcionaban en casas de familia, no funcionaban ni en espacios públicos, ni en lugares... hay mínimas experiencias, ¿sí? Por ejemplo, en Corintios, el apóstol Pablo ministraba en una escuela, que era una casa de familia donde concurrían personas a ser formadas, a escuchar a un fulano, ¿sí? Filósofo, enseñar a la gente. Eso era una escuela para aquel tiempo. Y él enseñaba desde una escuela, ¿sí? Pero en Corinto, excepcionalmente. Pero la iglesia eran casas de familia. Casas de familia. Entonces, muchas casas de familia componían la iglesia de esa región. Tal es así que la iglesia de Éfeso tenía miles de creyentes en esa época. Miles de creyentes. Y juntos componían la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Entonces se cree que la carta fue enviada a la Odisea y desde la Odisea distribuida. Luego, con el transcurrir de los años, el nombre que más resonaba era Éfeso. Por eso la carta perdida de la Odisea seguramente es esta carta a los Efesios. Efesios es la más impersonal de todas las cartas. No aborda temas específicos de ese momento o de una persona o de un grupo de personas, sino de manera genérica para la iglesia en cualquier lugar y en cualquier situación. Por eso cuadra bien esa circular. Entonces, bien podría terminar el verso 1 en la expresión que están, sin dar un sitio geográfico. ¿Está claro? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están. Recuerdan ustedes que el verbo estar y el verbo ser y esto es muy importante, tiene mucho peso en la escritura y mucho peso en la comprensión de la espiritualidad. El verbo ser y el verbo estar en el idioma griego es igual que en el inglés, es el mismo verbo. Es el mismo verbo. A los santos y fieles que son. Los que son santos y son fieles. ¿Recordás que te había dicho que había que cortarlo? Está saliendo otra propaganda. Apágalo. Bien. Muy bien. A los santos y fieles que están, o a los santos y fieles que son. Entonces, cuando en Colosenses hablamos de la iglesia, la carta a la iglesia de la Odisea, bien pudiéramos decir, es esta carta a los Efesios. ¿Sí? Y aprendieron ustedes cómo era que se distribuía la literatura apostólica. Se hacía circular y iban creciendo en conocimiento, en prestigio, en fama, en toda la región. Bien. Gracias, Lau. No es la única carta que se atribuye como carta perdida, la carta a la Odisea. Si bien nosotros decimos la encontramos, es la carta a los Efesios, ¿sí? Bien pudiera ser. Hay otras cartas. Por ejemplo, hay dos cartas que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, ¿sí? Que no forman parte del canon bíblico, nunca se encontraron, ¿sí? Nunca se pudieron analizar porque no están. Por favor, vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, verso 9.
Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9, ahí en el escenario donde el apóstol Pablo está corrigiendo la conducta de una relación incestuosa, ¿sí? Dice la palabra así: por carta ya los he dicho que no se relacionen con personas inmorales. ¿Cómo les dijo él que...? No nos relacionemos. Ajá, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Está hablando de fornicarios. Pero esto se malinterpreta. Mire, dice el texto después. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores, idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse del mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no se deben relacionar con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse. ¿Está claro? Está hablando de los hermanos, que diciéndose hermano hacen todas estas cosas. Con tal persona ni siquiera juntarse. Pero ¿qué dice el verso 9? Ya les he escrito por carta. Ahora, ¿cómo se llama esta carta que estamos leyendo? Corintios. ¿Qué Corintios? Primera Corintios. ¿Y cómo le dice Pablo a los corintios que ya les había escrito por carta si esta es la primera carta? Es porque hay una carta anterior. ¿Se entiende? Y esa carta anterior no está en el canon bíblico. Es una carta extraviada. Luego, hay otra carta. Entre medio de las dos cartas de 1 y 2 Corintios hay otra carta más. Entonces, quiero que sepan que hay cartas que se mencionan con un nombre, como la de la Odisea, y bien encuadra con la carta de Éfeso. Y hay cartas que fueron perdidas en el canon bíblico, ¿sí? Y que hay cartas que son falsas. ¿Está? Hay cartas que son falsas. Una de esas cartas, Pablo previene a los creyentes en 2 Tesalonicenses, a los creyentes en el escenario judeo-gentil, a punto de manifestarse la venida del Señor, ¿sí? Explicándole que es el tema de la segunda carta, la venida del Señor, explicándole cómo será la venida del Señor a ellos, venida que sucederá en esa generación. Dice: no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías. Capítulo 2, verso 2 de 2 Tesalonicenses. Ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. Mensajes escritos nuestros. Ya sea por discurso o por carta, dice otra versión. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero en la Reina Valera dice: ya sea como si fuera nuestra, diciendo: ya llegó el día del Señor. Porque antes que llegue el día del Señor se tenía que manifestar el engañador, ¿sí? Se lo leo. ¿Quieren que se lo explique? Se lo explico cortito, porque esto tiene que ver con la escatología. No se dejen engañar en ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, este que se opone y que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Mi pregunta es: durante esa generación, ¿quién se apropió del templo de Dios? Hay emperador, ¿cómo es? No, Julio César era mucho anterior, pero déjame. César es un título, ¿eh? No es un nombre. César hoy es un nombre, pero César era un título, el emperador romano. Pero básicamente, más que el emperador romano, el hombre de maldad, el que se apropió del templo, ¿sí?, era justamente la religión hebrea, despojando a Dios de ese lugar. Recuerdan lo que sucedió con Cristo, recuerdan la expresión: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
recuerdan la triple coima, Judas, falsos testigos del juicio contra Jesús, y a los soldados romanos que cuidaban la tumba, ¿sí? De dónde salió el dinero, de esta gente del templo hebreo, y se iba a manifestar claramente que ellos tenían el dominio sobre la nación. A eso se refería, eso sucedió en el año 70, acá Pablo escribe en el 50 y algo, entonces algo que no había sucedido todavía, pero que es pasado para nosotros hoy día. No se dejen mover, ni por discurso ni por palabra, acerca de que el día del Señor está cerca, les dice, porque antes se tiene que manifestar esto, ¿sí? Antes se tiene que manifestar esto. O sea que había cartas que eran falsas también. Escribía fulano en nombre de Pablo, y no era Pablo el que la mandaba. Hermano, a nosotros creemos que la iglesia es un lugar donde los santos de cera nos sentamos, voy a parodiar, a adorar al nombre de nuestro Cristo, y lo hacemos con pureza. Miren, hermanos, hay tanta perversión porque estamos hechos de lo mismo. ¿Está claro? Solo que afuera muchos no lo saben, y solo que también adentro muchos no lo saben. ¿Sí? Es claro esto, ¿no? Si había tanta perversión, ¿cuál era el fin de pervertir, de falsear una carta? ¿Cuál era el fin de torcer una clara verdad? ¿Cuál era el fin? Mantener la ignorancia. Poder, prestigio y algunas veces dinero, ¿sí? Hoy, ¿eso sucede o no sucede? Sí. Claro que sí, mi hermano. Entonces, no nos sorprendamos si vemos ciertos niveles de perversión en la iglesia, pero repudiémoslo, cortemos, porque hay más dignidad en un cuerpo mutilado que en uno pudriéndose, ¿sí? Y el cuerpo de Jesús no vio corrupción, no se corrompió. El cuerpo de Cristo no se tiene que corromper. ¿Soy claro? ¿Y responsabilidad de quién es que el cuerpo de Cristo no se corrompa? Un celular, ¿no? Oh, mirá la hermana lo que publicó. Le voy a mandar un mensaje al privado. Tiki, 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 sí, pero papá. Y así, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo se tiene que relacionar con los ancianos, respetándolos como a padre, con las ancianas como a madre, con los varones como hermanos, y a las hermanas, dice, y con las hermanas jóvenes como a hermanas, y añade, con toda pureza. ¿Con toda qué? Pureza. Por si no quedaba claro. Como por si no quedara claro, no permitamos corrupción entre nosotros. Porque si permitimos corrupción entre nosotros, si la sal se vuelve sin sabor, está para ser echada afuera y que la despedacen los de afuera. ¿Está claro? Perdón por la metáfora afuera adentro, todavía existe en nuestro corazón a partir de una concepción bastante religiosa de la formación con que fuimos impregnados. Bien, hasta acá la introducción
¿sí? Haciendo mención de lo que vimos la semana pasada. Tenemos bastante tiempo para desarrollar la primera carta. Efesios capítulo 1, la primera carta de las prisiones de la prisión que vamos a estudiar. No se saben en qué orden fue escrita. Está posiblemente junto o muy próxima a la carta a los Colosenses, que es la segunda que vamos a estudiar después de Efesios. Esperen que se me fue. Acá está. No la encontraba. Demoré tanto que en un momento dudé si estaba o no en la Biblia. Bien. El bosquejo de Efesios capítulo 1, de todo el capítulo. Yo lo voy a escribir acá. El bosquejo del capítulo 1. ¿Para qué escribimos un bosquejo? El bosquejo lo escribimos para tener un mejor entendimiento. La primera parte, lo vimos la semana pasada, son las salutaciones. Verso 1 y 2. La segunda parte, la introducción al capítulo y a toda la carta y el enunciado de la carta. ¿Por qué el enunciado? Porque el verso 3 también es el texto clave para interpretar toda la carta. ¿Sí? En tercer lugar, la tercera parte del capítulo 1, la bendición de Dios Padre, del verso 4 al verso 6. Cuarto, la bendición de Dios Hijo. En quinto lugar, acá lo vamos a ver desde el verso 7 al verso 10. La bendición de Dios, el Espíritu Santo, del verso 11 al verso 14. Y en sexto lugar, la oración apostólica de apertura. Miren, tal vez podríamos haber empezado por acá, pero bueno, va a quedar al final del capítulo 1, desde el verso 15 al 23. ¿Por qué oración apostólica de apertura? Básicamente el apóstol Pablo manejaba un nivel de información que iba a transferir a los creyentes de la provincia del Asia. Eso es la carta a los Efesios, eso es las cartas de la prisión, las 4 cartas. Un nivel de entendimiento de las verdades espirituales transferidas a otros por medio de carta. Pero no había manera, el escenario era judeo-cristiano, ¿sí? No había manera que estas revelaciones del Espíritu entraran en el corazón de las personas si no se abría el entendimiento. Igual que hoy día, no hay manera que un evangélico o que un católico entre en la dimensión y otros, no solamente estos dos grupos, sino y otros, entre en el
en la revelación del conocimiento del reino de Dios, no discursivamente, sino de manera operativa, en la realidad, si no se le abre la mente. Entonces, mi hermano, hay que abrir la mente, como en una casa que está completamente cerrada, con cortinas pesadas en las ventanas, especialmente estas casas antiguas, ¿no? Con que afuera es de día, pero adentro, si vos de pronto te despertás y mirás, no sabés si es de día o es de noche, porque no entra luz por ningún lado. ¿Está? Abrí las ventanas, abrí las puertas, corré las cortinas, para que la luz entre a tu vida, porque este es el día de Cristo, ¿sí? Alguien dijo, es una frase muy trillada, pero es verdad. Alguien dijo, la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. ¿Está? Entonces, abrite de acá, chamigo, decirle al que tenés al lado. Abrite de acá, chamigo. Me acordé que chamigo no vino. Dame un matecito ahora sí. Gracias, Raúl. Pensé de una manera diferente. La mente no sirve para nada si no se abre. No tengas temor cuando escuchás cosas que no oíste antes. Analizalas. Meditalas. Fíjate si no son más operativas y en orden a la verdad de Dios que todo lo que escuchaste antes. Yo entiendo que por ahí llega a nuestro ministerio alguna persona que durante años escuchó Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Y está bien, es parte de la enseñanza religiosa. Y llega acá y vos le decís, pero si Jesús viene pronto, hay otras cosas mayores que todavía tenemos que esperar y recibir. Y la plenitud no es ahora, entonces. La vida eterna no comenzó ahora. El gobierno, reyes y sacerdotes no somos ahora. El reino entonces va a ser después. Y vos le haces pensar y la primera reacción es no. Eso produce la disonancia cognitiva, ¿eh? Cuando vos te metés con algo que fue aceptado y asimilado como parte de su sistema de creencia y vos tocás una vaca sagrada. No, así no. Pero si hay pruebas extraordinarias y hay un orden en la Biblia que acomoda la venida de Cristo en el año 70 y hay un entendimiento de la plenitud de Dios hoy que es operativa, pero ahora soy responsable. Entonces ahora soy artífice de mi propia vida. Ahora lo que el mundo va a ver de Cristo lo va a ver a través nuestro. Ahora tengo necesidad de guardar la unidad del cuerpo. Ahora soy uno con el otro, aún con el que no conoce la verdad todavía. Y entonces nuestro sistemita de creencia chiquito, cerrado, se nos cae. Diga mentalidad. La actitud en tu mentalidad es fundamental. Si la mente no se abre, no sirve para nada. ¿Está claro? Cuadradito. Sigue siendo cuadrado, sí. Bien. Este es el bosquejo del capítulo 1. Hoy, la semana pasada vimos el 1, hoy vamos a ver esto. El verso 3. Solo el verso 3. Bien. Para eso lo vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo. Vamos de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Pablo solo tenía una vislumbre, un anticipo, una luz borrosa de lo que iba a venir y de lo que ya es para este tiempo y para toda la humanidad. ¡Uf! 7 consideraciones al texto. La primera consideración al texto. No está, si quieren lo escribo acá. Borro esto. Vamos a borrar. Que te borre quien te Claro, quien te ese no escribió. Raúl, necesito por favor. El secretario borrador. Es Raúl que me borró el... alguien me jugó una mala pasada con los fibrones. Bien, bien ahí. Bueno, paciencia Laura, ya voy a escribir lo que estamos viendo. ¿Qué borraste? Dale, ya le borraste. Todo ya borraste. Venga, calentito. Bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren, si tenemos que titular de alguna manera hasta ahí, hermano. Gracias, muy amable. Vamos a poner acá de nuevo Efesios 1:3. ¿Qué sería Efesios 1:3? La bendición de Dios. ¿La qué? La bendición de Dios. La bendición de Dios. Amén. ¿Cómo nos saludamos nosotros en el movimiento evangélico? Dios te bendice. Nosotros nos saludamos así. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo nos saludamos? Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. ¿Ah? Y está bien. Pero es como el shalom judío. Es como el shalom judío. Es una expresión cultural que está bien. Shalom es viejo, sería. No, paz. ¿Vas? Paz. Paz, shalom, es paz en hebreo. Todavía el pueblo hebreo se saluda de esa manera. Pero este Dios te bendiga, mi querido hermano, no está tan bien como suena. Según el apóstol Pablo, diga la bendición de Dios. La bendición de Dios. Según el apóstol Pablo, esa bendición ya está. Que nos bendiga. Según el apóstol Pablo, ya esa bendición está. ¿Vos podés ser más bendecido que ahora? Algunos creen que sí. Algunos creen que puedo ser más bendecido. Vos no podés ser más bendecido que ahora. Porque no entendemos lo que es la bendición de Dios. Creemos que la bendición de Dios es un regalito. De acá nomás. Es que del cielo me cayó la papa. No, la bendición de Dios es profundísima. Y ningún ser humano en la tierra puede ser más bendecido que lo que ya fue. Ahora sí, mi viejo. Si vos y yo ajustamos nuestra vida al diseño de Dios, esa bendición va a manifestarse y fluir más. Dicho en otras palabras, alguien que no trabajó nunca, tiene cierto nivel de carencia, a veces no, pero tiene cierto nivel de carencia a causa de no procurarse su propio proveerse, sí, provisión, su propia provisión.
un conocido mío, ex discípulo, ¿viste? Porque los discípulos son por un poco de tiempo, hermano. No son para toda la vida. Le decía a otro que había contado toda una serie de cosas que estaba pasando y dificultades. Lo agarra del hombro así y le dice: mi hermano, ¿probaste con trabajar? Me meto en un tema. Digo, la raíz en el idioma hebreo para la palabra trabajar y para la palabra adorar es la misma. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses dice: el que no trabaja, que no come. Directamente. Como diciendo, trabaja. No que no coman, sino trabajen. Entonces, si vos ajustás tu vida a diseño, la bendición de Dios se va a manifestar más, pero no porque no estaba antes. La bendición de Dios no puede ser superior a lo que Él ya le otorgó a tu vida y a toda la humanidad. ¿Está claro? Dios no puede. Vamos a decirlo de otra manera, el enunciado es incorrecto. Dios no va a bendecirte más de lo que ya te bendijo. Pero cuando vos ajustes tu vida al diseño de Él, lo que sucederá es que esa bendición va a fluir y se va a manifestar, va a ser visible y operativo para vos. ¿Está? Bien. Bendito sea la bendición de Dios entonces. Entonces no que Dios te bendiga. Si Dios ya te bendijo, Cristo te bendice o Dios te bendice, es mucho más ajustado, ¿sí? Que Dios te bendiga. Te bendice, presente, permanente, siempre, siempre bendecido. En persecución, bendecido. En carencia, bendecido. En enfermedad, bendecido. En conflicto, Bendecido. en desintegración, Bendecido. en ruptura, Bendecido. Tuve una conversación con alguien ayer. Interesante la conversación. Me dice: mostrame tu anillo. Y yo me saco el anillo y se lo doy. Tiene unos símbolos y cosas, por eso me lo pidió, seguramente. Le llamó la atención. Y cuando se lo doy, le digo: lo tengo hace muchos años. Tiene mucho significado para mí. Bueno. Es un regalo de gente especial que yo le doy un lugar especial. El anillo es un símbolo, no es nada en sí. Y cuando se lo doy, le digo: lo único que lamento es que se me rompió la piedra. No consigo. Es una piedra que se consigue en Asia. También hay en Chile, pero esta específicamente se consigue en Asia. En Afganistán. Bueno. No la consigo para reemplazarla porque está quebrada en 3 partes. Y me dice: ¿pero cuál es el problema que esté quebrada? O sea, que las cosas quebradas muestran un carácter. Hoy esto es muy interesante, a mí me hizo pensar en otras cosas, en el más allá. Las cosas quebradas y las cosas rotas muestran carácter. ¿Qué es carácter? La impresión de una imagen.
¿Qué muestran tus cicatrices? Un pasado. Tu historia. ¿Qué muestran tus rasgos de personalidad? Una historia. Nosotros queremos ser como... ¿Cómo se llama? ¿Alguien mira Los Simpsons? ¿No? ¿Viste que los Simpsons tienen una familia que son cristianos evangélicos? ¿Sí? Que van a la iglesia y los quieren llevar los vecinos. No me acuerdo cómo se llama el fulano. Y tiene unas expresiones especiales, ¿viste? El fulano. Ahí está. Y dice, en un momento usa la expresión como perfecto. Perfectirijillos, dice. Tiene esa expresión. La vida no es así. No es redonda o cuadrada. Es la vida. Y en la vida vienen todas las situaciones. Y es así por las circunstancias. Miguel me hace así. Es así por las circunstancias. Pero adentro tiene que ser así. O muy parecido así. Cuando nuestra confianza y nuestro depósito de valores están en nuestro ser interior, vamos a vivir cosas. Vamos a vivir cosas. No se haga problema por eso. Dios no cambió jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco cambiará. Y que el amor de Dios reposa sobre su vida. Y si un día viene algo para destrucción de la carne, tranquilo. Es porque esa carne ya tenía que morir. ¿Me está escuchando? ¿O no? No, pero no le gusta. Usted quiere que yo le diga, ¡aleluya! ¡El Señor lo sana ahora! Sí, y puede hacerlo. ¡El Señor te cambia! Sí, pero va a usar tu voluntad. El Señor transforma una situación, sí, pero es desde adentro tuyo. Lo siento por lo impopular del mensaje de la plenitud, pero es la verdad. Dios dejó de sanar, no, Dios sigue sanando. Dios dejó de bendecir, nunca. Pero nosotros no contamos las bendiciones como tapitas de cerveza. ¿Está claro? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. No son físicas materiales. Se van a manifestar operativamente en tanto y en cuanto vos te ajustes a diseño. ¿Está? Pero nunca dudes de la bendición de Dios, mucho menos del carácter amoroso que otorga esas bendiciones, del que otorga esas bendiciones. La bendición, primer consideración al texto. 1. Tenemos la bendición del hombre. ¿De qué? Hombre. El hombre bendiciendo. Cuando digo hombre, lo digo hombre y mujer, no estoy hablando en una cuestión de género, estoy hablando como especie humana, ¿sí? La bendición del hombre. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea. ¿Qué está haciendo? Está bendiciendo. Bendiciendo. La palabra bendecir o bendición es eulogio o eulógeto. ¿Sí? ¿Me sigue? Eulogio o eulógetos en griego. Bendición es eulógetos, bendecir es eulogio. ¿A qué palabra le suena
en el castellano usted? A elogios. A elogio. ¿Qué es un elogio? Bueno, es la perfecta ilustración y significado de lo que significa, perdón la redundancia, bendecir. Elogio. ¿Qué es un elogio? Un halago. Hablar bien. Bendecir es hablar bien. Porque el hombre todavía no magnificó, pesó, le asignó valor al tremendísimo valor y poder que tiene nuestra boca. ¿Qué habla nuestra boca? Mal. Lo que tenemos en la mente. Porque no podés hablar otra cosa. ¿Está? ¿Qué hablas? Lo que tenés en tu mente. Por eso el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo saca malas cosas. No porque espiritualmente haya gente mala y gente buena, lo hay operativamente en su alma a causa de la perversión y de cómo se ve a sí mismo. O sea, el que se ve malo, que saca de su corazón maldades, el que se ve bueno, que saca de su corazón bondades, y el que se ve como Cristo, que saca de su corazón debiera Bendiciones. porque la palabra proferir, profetizar, decir, es el canal entre lo espiritual y lo natural. Todo fue primeramente profetizado, primero pensado, luego profetizado, declarado, dicho, para luego ser manifestado en materia, física y materialmente. La palabra es el canal. Por eso dice Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que refrena su lengua, porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, pero el que controla, el que refrena su lengua es varón perfecto, que significa maduro. ¿Sí? Mujer, varón, refrenar nuestra lengua. Lo que decimos es muy importante. No anuncies el mal sobre tu vida. No proclames, no digas mal sobre tus situaciones, sobre tus cosas, sobre tus... Habla bien, bendecir. Porque así funciona el mundo del espíritu. Bendecí tus hijos, bendecí tu casa, bendecí tu simiente, bendecí tu fuente de recursos. Bendecí. Cuando viene una amenaza a tu vida por alguna circunstancia, un diagnóstico médico, ¡ay, me voy a morir! Chocolate, te vas a morir. Yo te digo, te vas a morir, pero si empezás a decir me voy a morir, posiblemente te mueras pronto. Con dolor. Ay, lo que yo no quiero es sufrir, que Dios me lleve, pero no quiero sufrir. Sí, nadie quiere sufrir, pero vos ya estás anticipándote ¿a qué? A que va a ser de esta manera. Mi hermano, bendecí. Acá estamos hablando de cómo funciona el mundo espiritual. Jesús dice en Marcos capítulo 7 que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que vos soltás entra a tu vida. Cuando Jesús dice amen a los que los persiguen, perdonen a los que los maldigan, bendigan a los que los maldigan, perdonen a los que le causen males, no es porque, ay Jesús, qué bonachón, no sé, Jesús, no, es plena conciencia de cómo funciona el mundo espiritual.
escuché una canción de trap hace poquito, de este cantante argentino Woz, este chiquito para la edad mía, ¿no? Dice en la canción, habla de muchas cosas malas que pueden sucedernos en la vida y que pueden hacernos personas que se asumen mal. Y dice, tengo algo para decirles, dice Woz en su letra, tengo algo para desearles. Y contrario al sentimiento natural, que sería los mato, los reviento, aún al uso del género de ese género musical, él simplemente dice que se mejoren, y así se llama el título de la canción. Escúchenlo, es muy bueno, que se mejoren. Causan males, daños, ¿no? Que se mejoren. Viven pensando en el otro y en la vida del otro, que se mejoren. Es muy buena porque hay una conciencia. Viniendo desde ahí la escucha. No importa de dónde viene, porque la fuente, arrancá el enano fascista evangélico que tenés adentro, sacalo del comando de tu mente. No, digo, Viniendo desde ahí, miren, la revelación está al alcance de el hombre en general. No, a ver, yo no digo él, sino el entorno que genera todo eso, y él está en ese entorno. Por eso digo, es buenísimo si viene desde ahí. Pero pudiéramos darte un montón de ejemplos más de gente que no profesa públicamente una fe evangélica, que tiene tremendas revelaciones del Espíritu y que las ministra culturalmente a la generación, y que el paracaídas cerrado de la mente cuadrada, de un movimiento caprichosamente separado del mundo, ¿sí?, te impide darte cuenta. Yo me acuerdo, era líder de jóvenes y no veía, pido perdón a los jóvenes que lideré en ese momento, y no veía con buenos ojos que ellos escucharan música del mundo. Paracaídas cerrado. Ojo, tampoco la porquería, porque hay unas letras que son una porquería, pero bueno, eso también brota del corazón del hombre. Pero hay letras extremadamente reveladoras, ¿sí?, cumpliendo principios del reino. Y el reino opera a través de principios sobre aquellos que son conscientes y sobre los que no son conscientes de igual manera. ¿Está? Un dicho apóstol, que el sol sale para todos. Es algo que no. Y la obra de Cristo fue para todos. Yo a veces creemos que Dios es evangélico. A veces creemos que Dios es católico. O que Dios es, no importa, judío, musulmán. Dios es Dios. Más allá de todo eso. Hay una universalidad de Dios que es indiscutible. Pero bueno, los que tienen el paracaídas cerrado creen que Dios es evangélico. Es más, hay algunos que tienen tan cerrado el paracaídas que creen que Dios se manifiesta en una iglesia. Buena cantidad. Señor. Sigo. ¿Te permitimos un segundo, Vane? Por favor, sí. Con respecto a la música, a mí me gusta el folclore. Claro. No hay vuelta. Me gustaba Jorge Rojas cuando cantaba con los Panchiros. Qué bueno. Cuando canta eso no me gusta. No. Es el folclore, pero no me gusta. Pero tiene un tema que se llama Uno Mismo, Ajá. que es espectacular. Ajá. O
O sea, tomando en comparación lo que dije hace un momento de este muchacho que nombraste vos. Pero a mí no me gusta Jorge Roca como canta solo. Pero Bueno. tiene un tema que es espectacular, se llama Uno mismo. No quiero distraerme pero distiendo la clase para aplicaciones operativas. Hay un artista kazajo que a mí me gusta mucho, se llama Dimash Kudaibergen, un cantante descomunal. Canta una canción que no es de él, la canta en francés, que es la letra original, que se llama SOS de un terrícola en angustia. Es exactamente la canción de una persona que está despertando espiritualmente. No lo hace desde la religión. El autor, que no sé quién es, de la letra de esa canción, escribió algo que es extremadamente revelador. Bueno, y otras canciones más, pero no importa. Porque Dios es Dios del universo, pero básicamente del hombre, ¿sí? En relación con nosotros, el Dios del hombre. Algunos creen que el Dios del hombre es una imagen. No, el Dios del hombre es o el Dios del hombre es un libro, o el Dios del hombre es No, hermano, Dios es Dios. Bendito sea la expresión del apóstol Pablo de bendecir a Dios. Y cuando vos bendecís a Dios, pocas cosas pasan. ¿Qué pasa? Pocas cosas. Pocas cosas. Está bien hacer. Bendecía a Dios. Pero lo que dice a continuación, dice, mira, ¿cuáles son los sujetos de la bendición? Para diferenciarlo de objeto, es un sujeto. Sujeto es persona. ¿Está? Por eso hablo de sujeto. En segundo lugar, la segunda expresión es los sujetos de la bendición. Aparece ahí como sujeto de la bendición el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios creador, Dios que la Biblia dice es el todo y en todos. ¿Está claro? ¿Qué es todo? Todo. Claro, la mejor explicación que se puede dar de todo. Todo es todo sin excluir nada. Y cuando hablamos de sujeto, nadie. Cuando dice la Escritura que Dios es Dios de todos, estamos hablando de la universalidad de Dios. Todos los hombres tienen un Dios. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Lo entiendan de una manera o de otra manera. Pero todos los hombres tienen ¿cuántos dioses? Uno. Un Dios. Y puede tener una expresión diferente de fe, pero hay ¿cuánto Dios? Uno. Uno, que es el todo y en todos. En todos. Diga conmigo todos. A ver si lo entendemos. Dios no es el Dios evangélico. Dios no es el Dios católico, Dios no es el Dios judío, Dios no es el Dios del libro, Dios no es el Dios de la creación solamente. Dios es Dios. Entonces empezá ahí siento que el enano fascista evangélico se está retorciendo en algunos seres interiores. Bueno, ese demonio se vaya. Los sujetos de la bendición. Dios el Padre es el sujeto. Bendito sea el Dios y Padre. Pero cuando yo bendigo a Dios, ¿qué cosas pasan? Todo. Pocas cosas. Pocas. Pues vos bendecís a Dios y ¿qué pasa? Pocas cosas. Por supuesto, abro una puerta de conciencia a Dios y eso es muy bueno. Pero pocas cosas. ¿Por qué digo pocas cosas? Para diferenciarlo de lo que pasa después.
Porque no solamente tengo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino dice que díganos, tercera persona del plural, nosotros. Algo que Él hizo con nosotros. ¿Y qué es lo que Él hizo? Bendijo. Y ahí tenemos la bendición de Dios al hombre. 3. La tercera consideración del texto es la bendición de Dios al hombre. ¿Y por qué yo dije que cuando yo bendigo a Dios pocas cosas pasan? Está bien hacerlo, pero pocas cosas pasan. De las cosas principales que pasan, activo una conciencia de unidad con Él. Ahora, cuando Él me bendice a mí, ¿qué dijimos que significa bendecir? Hablar bien. Hablar bien. Cuando Él me bendice a mí, ¿cuántas cosas pasan? Ahora sí, todo. Yo lo bendigo a Él, pocas cosas pasan. Me conecto conscientemente con Él. Pero cuando Él me bendice a mí, ¿qué cosas pasan? Todo. Ahí lo entendí. Todo. Claro, el poder de Él es todopoderoso. Yo no tengo poder para... Lo puedo ver. Tenés. Sí, no. A lo que Él es Dios. Ahora Tenés. Mirá, pero vamos a ir a esto. Observá Génesis capítulo 1. En el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue hecho. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál es el agente de la creación? La palabra de Dios, la palabra enunciada, soltada, dicha, declarada, proferida. Entonces, cuando Dios habla bien de mí, la fuerza creadora, sostenedora del universo, se mueve a favor mío. ¿Está? Y dijo Dios, y fue hecho. ¿Con qué hizo Dios el universo? Con la palabra. Entonces, si Él habla bien de mí, ¿qué puede detener la palabra autoritativa de Dios? Entonces, Segunda vez que escucho autoritativa. Bueno, de autoridad. Sí, entiendo. Significa de Pero autoridad. nunca la había escuchado así de esa manera. Palabra de autoridad de Dios. ¿Quién la puede detener? Entonces todo lo que Dios dijo sobre tu vida se cumple. Todo lo que Dios dijo sobre el hombre se cumple. Todo lo que Dios habla hoy de su diseño se cumple. Podemos no verlo. Tranquilo, vendrá. Sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Acuérdense, bendición o bendijo, ahí es la palabra eulogio, y bendición es la palabra eulógeto, de donde viene elogio, hablar bien, bendecir. Nunca desates maldición. Las cosas como son, pero guarda tu lengua del mal. La gente excelente habla de proyectos. La gente mediocre habla de cosas. La gente descalificada habla de personas. Mal.
oh, este muchacho acá, no sé cuándo se le va a pasar. Bendecir. Sé el amor que decimos que somos. No ames, sé amor. Es nuestra esencia, no es nuestra acción solamente. También el amor tiene el aspecto corrección. No significa permitir todo, deja todo, que dale que vale todo. Cuarta consideración. La amplitud de la bendición. ¿La qué? Amplitud. La amplitud de la bendición. Como dice, con toda. Bendición. ¿Con cuánta bendición? Todas. ¿Cuánta bendición? Todas. ¿Y qué? ¿Cuánto es todo? Todo. Parece redundante. ¿Cuánto es todo? Todo. Bueno. Por favor, alguien que lea Romanos 8:32. Con toda bendición. El que no esimió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? El que no escatimó, no se guardó para sí, no eximió, no se guardó para sí ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas. Luego en los evangelios Jesús dice en dos porciones: miren las aves del cielo, que no se pertrechan, no se preparan no trabajan, sin embargo Dios las alimenta. Miren los lirios del campo, que ni Salomón se vistió como ellos. ¿Cuánto más no cuidará Dios de ustedes que de los lirios y las aves? Y en un momento dice, ¿cómo no nos dará a Dios todas las cosas? Pero después, en un pasaje que dice lo mismo en otro evangelio, dice, Marcos y Lucas es el contraste, dice, ¿cómo no nos dará Dios el Espíritu Santo? Diga, todas las cosas, Todas las cosas. el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo. La amplitud de la bendición de Dios es todas las cosas. ¿Cuál es el límite? Las naciones de la tierra es el límite. Miren, cuando hablamos de esta expresión, las naciones de la tierra, en la cosmovisión evangélica suena de ir a predicar hasta los últimos rincones del mundo, pero en realidad está hablando de gobierno, el capítulo 2. Y gobierno desde el espíritu, gobierno de los ambientes y gobiernos de toda la tierra. De eso habla el capítulo 2. No está hablando de ir a predicar, pídeme y te daré por herencia las naciones y como confín, como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de gobierno, del gobierno del Espíritu que portamos por ser reyes y sacerdotes del reino inconmovible, del reino eterno. No está hablando de la posesión de una parcela de tierra. Si yo eso lo veo como algo interno, sí. O sea, empezando por nos. Toda bendición. Entonces, ¿cómo es que te bendijo Dios con toda? ¿Se puede añadir?
No se puede añadir. Entonces, ¿cómo que Dios te bendiga? Ah, mañana que me bendiga. Dios me bendice. Se manifestará esa bendición en tanto y en cuanto vos te ajustes a diseño. Tampoco Y ese es un trabajo interno tuyo. Tampoco se puede quitar ¿Cómo quitar? la bendición. Es que la bendición está en vos, no por causa tuya. Eso es algo que vamos a ver. Y quitar si vos hablas mal. Ahí puede ser. La bendición no se quita. Pero cuando se... Pero, ¿qué es lo que bloqueas vos? La manifestación de la bendición. Claro, ahí está. Cuando ¿Se entiende? uno habla, Sí, bloquea. sí. Ahí está. No, porque, Y cuando haces mal, cuando actúas mal, bloqueas la manifestación de la bendición. no, porque perdió la bendición. Mirá cómo perdió. A eso no. Es la ignorancia. Che, Job, ¿qué tipo que perdió la bendición? Se le murieron los 7 hijos, se le cayó la casa arriba, perdieron todas las ganados, mirá la salud de Job, no, Dios lo recontra maldijo a así pensaron los amigos de Job. Nunca Job estuvo más bendecido que cuando se rascaba con un tiesto y decía, ay, sácame de acá, sácame de acá. Porque Dios dice, y en todo esto no hubo... Perdió su matrimonio, ay, esa mujer había que perderla. Maldice a tu Dios y muérete. O sea, que estaba conmigo por lo que tenía. O sea, mucha gente así, ¿no? Pero entonces, mejor perderla a la relación, ¿o no? Entonces, ¿qué perdió Job? Job ganó. Job... cualquier momento entró a hablar en otro idioma. Job sublimó su alma, trascendió la dimensión del espíritu y no lo pudo hacer como lo podemos hacer nosotros ahora, porque para él la obra de Cristo era una cuestión futura, pero siempre el sacrificio de Cristo pertenece a la eternidad. Solo para entendido lo que acabo de decir ahora, toda bendición. Ahora, ¿cómo son esas bendiciones? En quinto lugar, la naturaleza de la bendición. La quinta consideración al texto. La naturaleza de la bendición. Dice que esa bendición es espiritual. ¿Cómo es? Espiritual. Espiritual. ¿Cómo es? Espiritual. ¿Cómo es? Espiritual. ¿Cómo es espiritual? ¿Cómo es espiritual? Espiritual. Deja de contar bendiciones como quien cuenta tapita de cerveza. No son materiales. Son espirituales. Ahora, si es espiritual, todo el bien de Dios se puede manifestar. ¿De qué depende? De tú y de mi ajuste a diseño operativo. Si nos animamos a ajustar al carácter y obra de Cristo, no hay bendición que no podamos manifestar. ¿Está claro? Porque son espirituales, primero. Luego puedo manifestar bendiciones materiales, físicas, visibles, operativas. ¿Está? Pero primero es lo espiritual. Y las bendiciones son espirituales. Ahora depende de la operación del poder de Dios en mi vida y de mi ajuste a diseño para que las pueda manifestar. Será importante lectura de diseños y te doy un secreto. ¿Cuál es el diseño que tenemos que seguir? Hay uno solo en la Biblia. Se llama Cristo. O sea, ¿a qué nos tenemos que ajustar? Al carácter de Él, al diseño de Él, que es quien en verdad somos en la dimensión del Espíritu. No solamente somos la habitación de Él, compartimos su esencia, su naturaleza, por lo tanto, podemos manifestar a quien somos en la dimensión del Espíritu, que es Cristo.
Entonces, ¿cuál es la amplitud de esa bendición? Es espiritual. Y si es espiritual, yo la puedo manifestar de manera operativa, de manera visible, de manera material. ¿De qué depende? De mi ajuste a diseño. Y el diseño, patrón o modelo, ¿cómo se llama? Cristo. El lugar de la bendición. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares Celestes. En los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales, lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? ¡Señáleme el cielo! Y ahí está la manada diciendo: tiene un problema topográfico usted, de lugar. Los cielos son internos en el corazón del hombre. Primer cielo. No me llamen mientras estamos de clase. Cielos internos. ¿Dónde están los cielos? Un solo cielo hay externo, que se llama expansión, ¿sí? Y es la creación natural de Dios. Ese es el cielo, bóveda celeste desde acá, negro oscuro desde afuera. Segundo cielo, el lugar de la bendición y el lugar del conflicto, las regiones celestes, el alma del hombre, el asiento de la personalidad del alma, ahí donde está cómo creemos, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo hacemos. Ahí donde la cultura hace una obra, la experiencia pasada nuestra hace una obra, eso es en el alma. Tercer cielo, la morada, el trono de Dios, el lugar del perfeccionamiento del hombre, el espíritu. ¿Y eso dónde está? El espíritu y el alma del hombre, ¿dónde están? Adentro, adentro nuestro. Entonces, el epiouranos, la región celeste, el cielo interior, es el alma acá. ¿El qué? El alma. El alma nuestra. Entonces los lugares celestiales, el lugar de la bendición, ¿dónde es? En nuestro interior. Dios nos bendijo con toda bendición. Y ahí también es el lugar del conflicto. En el capítulo 6, verso 10 dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados y potestades. ¿Dónde sucede eso? No sucede afuera, si no andaríamos con homeras de oración. ¡Fla! ¡Fla! Persistente. No llames, todo estoy bien. Mirá, seguramente. No es afuera, es adentro, es por cómo pensamos, es por cómo sentimos. Porque como pensamos y sentimos, vamos a hacer. Entonces, en los lugares celestiales nos bendijo Dios. Entonces te tenés que apropiar de esa bendición para hacer. ¿Para qué? Para hacer. Salí a hacer, hermano. Salí a hacer. Salí del cascarón. No sos un polluelo. Por último, y para terminar, ahora vamos a lo concreto. Vamos a la bendición propiamente dicha. ¿Cuál es la bendición?
sea, toda bendición, la bendición. Y vamos a hablar de la bendición, la bendición, la bendición. Durante las 3 semanas siguientes, ya va a entrar marzo hablando de la bendición, ¿sí? ¿Y cuál es la bendición? Diga conmigo Cristo. Cristo. En Cristo. Diga conmigo en Cristo. ¿Cuál es la bendición? Cristo. Cristo es la bendición. O sea, ¿podés tener una bendición mayor que Cristo? No. Podés tener más amplio, pero yo quiero el auto, yo quiero la casa, yo quiero el trabajo, yo quiero la relación, yo quiero la salud. Tenés a Cristo, viejo. Todo lo demás lo podés edificar vos. Cristo no. Cristo te fue otorgado al que no se guardó ni a su propio Hijo, sino que nos lo dio a nosotros. Toda tu bendición está en Cristo, no hay nada fuera de Cristo para vos ni para mí. Todo lo que vamos a ver, vivir y experimentar será solo a partir de Cristo y su propósito en nuestra vida. Entonces esa es la bendición. ¿A qué fuimos llamados? A Cristo. A manifestar a Cristo, un Cristo que no tan solamente nos habita, sino que nos transfiere, nos sembró su esencia y su naturaleza, no como otra esencia, de tal manera que nosotros solo somos en Él. Todo lo que nosotros en nuestra vida pongamos que no sea en Él, va a desaparecer y se va a extinguir. Todo lo que en nuestra vida sea en Él, va a permanecer y se va a proyectar por la eternidad. ¿Entendés? Porque Él es en mí y yo soy en Él. Porque Él es en vos, ¿en quién? En Cristo. Cristo es la bendición. La bendición propiamente dicha es la persona de Cristo. ¿Qué es Cristo? Es Dios operando en y desde el hombre. Eso es Cristo. Cristo es esa dimensión y manifestación de Dios al hombre y para el hombre y por el hombre, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y la gente lo busca en las religiones. Y la gente lo busca en una reunión, cita para que el santo te toque. Si el paracaídas no se abre, no sirve para nada. Esto que voy a leer está en un escrito que estoy haciendo ahora. El hombre era el más afortunado de los seres de la creación. Había sido dotado por su amoroso protector con un don, un regalo extraordinario, una impresionante joya de fuego, única, realmente impresionante. El hombre estaba extasiado, la admiraba, pensaba en ella. Bien pudiera decirse que la amaba. La lucía, la guardaba, la atesoraba tanto que aún parecía que hasta con excesos lo hacía, obsesivamente. Y algunas veces hasta se ufanaba, jactándose de ella, la exhibía entre todas las criaturas de los cielos. Después de todo, era un regalo especial del Supremo, una especial muestra de su amor. Esta pieza única, sacada de la cantera interior del mismísimo corazón del Padre, era especial por su belleza. Lo era principalmente porque por medio de ella el hombre recibía la fuerza, el calor, la pasión que le permitía dominar sobre toda la creación, hacerla producir, hermosearla. Cuando él la utilizaba, era como si el Creador estaría mejorando aún más su ya perfecta creación. Así,
despertaba el hombre con su joya de fuego, la envidia de algunos y los celos de ciertos hijos de Dios. Uno de ellos, el truculento diablo, lleno de estos sentimientos propios, robó entonces el principal bien del hombre por medio de un engaño. Cuando el hombre despertó a la realidad de su pérdida sufrida, se sintió estafado, timado. El hombre parecía morirse, se sentía vacío, pobre, miserable, ignorante, sentía morirse. Se juramentó a sí mismo: voy a recuperarla, y se dio a la búsqueda más intensa que haya existido. Al ver la pasión empeñada en la búsqueda y con temor a ser descubierto por el hombre y ajusticiado por el Supremo, el adversario pensó dónde poder esconder el objeto de su robo. Una oscura idea asomó desde su perversión. Cuando el hombre esté en su más profundo sueño, entraré a su interior y esconderé en él la piedra de fuego. Nunca se le ocurrirá buscarla tan cerca. Pasaron las edades. La descendencia del hombre, aunque casi sin memoria de ella, aún busca la joya de fuego. Aún busca la verdad, aún busca la esencia de Dios. Con la misma energía, con la misma tenacidad, movido por los mismos sentimientos. Solo unos pocos, un puñado, la hallaron, la encontraron en su corazón, descubriendo que aquel precioso regalo, esa joya de fuego, recuperarla, esa verdad, esa esencia, es una persona, es Dios mismo en ellos, es Cristo en y a través de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, somos gente bendecida, pueblo del Espíritu, pueblo de Cristo, bajo la revelación de tu palabra, de tu obra y tu reino, tu ser, tu esencia, manifestándose en nuestra vida. Señor, yo te ruego que tengamos el valor de operar nuestro ser interior de tal manera, Señor, que esas bendiciones fluyan en el plano físico material, Señor, para la posteridad de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, fue la clase de hoy, Efesios capítulo 1, verso 3. La semana que viene vamos a ver la bendición de Dios, el Padre, ¿sí? Hoy vimos la bendición de Dios en general, la semana que viene la bendición de Dios el Padre, domingo, no sé qué día, 27 de febrero, ya, a partir de las 10 de la mañana nos vamos a encontrar en el Face, en el muro quedan subidos los mensajes para que lo puedan consultar, ver, volver a estudiar y repasar las cosas que tuvimos bien. Si vos lo ves en diferido, por favor déjanos ahí un mensaje para que sepamos que estuviste. Te bendigo, los bendigo y vamos a orar para cerrar, ¿sí? Gracias, Jesús, por tu bendición. Gracias por los hermanos que estuvieron recibiendo tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Chao.